Bueno, muy buenos días y muy bienvenidos. Gracias por estar aquí esta mañana y creemos que este es un tipo de evento de los que nos alegra enormemente porque responde a la esencia de lo que nuestro centro pretende hacer, que es ser parte de un plan de mejoramientos, un plan de mejoramiento sostenido y sostenible en el tiempo, que se apoye en las herramientas que nosotros podemos desarrollar, pero que se complementa con las capacidades que tienen las escuelas, sus directores, sus docentes. Y es a eso a lo que me voy a referir ahora también en esta presentación, para que sirva un poco de marco para la conversación que vamos a tener a continuación, donde vamos a conocer las experiencias de uso justamente de estas herramientas en un contexto educativo. Esta presentación en realidad es una versión un poco modificada de un seminario que tuvimos hace una semana organizado por el Centro de Políticas Públicas de nuestra universidad y tiene que ver con esta discusión bastante álgida en nuestro país acerca del rol de las mediciones en el sistema educativo. Ustedes todos han sido testigos que durante el último año se han levantado voces como no habían ocurrido antes para incluso detener el uso del CIMSE, ¿no es cierto? La campaña de alto al CIMSE ha alimentado una preocupación sobre las mediciones como no habíamos tenido mucho tiempo. Habíamos tenido siempre debate en torno a las PSU, o antes la prueba de aptitud académica, eso es parte como del panorama, es una especie de rito anual, ¿no es cierto? Parecido a las fiestas patrias, ¿no es cierto? En que hay una temporada en que se levantan cuestionamientos a las pruebas. Eso pasaba solo con las pruebas de admisión a las universidades. No había estado ocurriendo con el CIMSE por muchos años. Ahora sí. Y ustedes probablemente saben, hay además ahora en curso un grupo de tarea que está haciendo un análisis de la situación del CIMSE en el contexto de la política de aseguramiento de la calidad, ¿no es cierto? Es una comisión que preside Lorena Meques, que es docente de esta universidad y donde yo también participo. Entonces, estamos en un ambiente en que esto está instalado. Entonces, lo que quiero hacer en esta primera parte es simplemente mostrar algo que tiene que ver con el rol de las mediciones en esta tensión que ahí está expresada entre responsabilización y apoyo, que son dos palabras que, bueno, la palabra apoyo tiene un sentido más inequívoco, pero la palabra responsabilización ha entrado en el léxico educativo porque justamente lo que ha inspirado muchas de estas políticas educativas ha sido el uso de las mediciones acompañada de medidas de presión y responsabilización sobre determinados actores. Entonces voy a partir por simplemente aludir a lo que pasa con las mediciones. Y para poner un poco la perspectiva, evidentemente nosotros somos un centro de medición y se supone que nosotros tenemos una visión positiva de las mediciones, pero no somos tampoco ingenuos respecto de las mediciones. Y por eso que esto dice, las mediciones no son la salvación, para nada, por sí mismas no hacen mucho, pero tampoco son el demonio de la educación. Entonces, una visión más razonable sobre las mediciones nos advierte que, por ejemplo, por sí solas, cuando se estudia esto sistemáticamente, el efecto que tiene el uso regular de mediciones en el sistema escolar, se ve que tienen un cierto efecto positivo, pero es un efecto más bien moderado. Y aquí estoy usando, perdonen la alusión a un indicador técnico, pero hay un famoso libro de un educador neozelandés, si no me equivoco, Hattie, que sistematizó a través de una técnica que se llama metaanálisis, ¿no es cierto?, que es una técnica que resume toda la investigación sobre determinados temas, que se sabía sobre muchas cosas. Es un libro súper interesante porque recorre casi todos los factores educacionales, identificando la magnitud de sus efectos, ¿ya? Cuánto podemos ganar haciendo ciertas cosas en educación. Y aludiendo al uso de las mediciones tienen algún rol, pero es un rol bastante acotado. Probablemente porque en algunos casos se acompañan de otras acciones y en otros casos no. Entonces sabemos que no es una apuesta segura solamente introducir mediciones. Pero, por ejemplo, el uso de la retroalimentación sistemática sí es una práctica muy efectiva. Cuando los docentes retroalimentan de manera sistemática a sus estudiantes a partir de las evaluaciones. El efecto es más que el doble. Y cuando esos números, yo sé que suenan raros, pero para dar una idea, esos números tienen que ver con lo que se llama la magnitud del efecto, y efectos del orden de 0,3 se consideran, están en el rango de lo pequeño, limítrofe con lo mediano. Efectos del orden de 0,7 o más son efectos grandes, ¿ya? De manera que
Una apuesta más segura, por supuesto, es el uso de la retroalimentación que el uso de la medición per se, pero la retroalimentación ¿a partir de qué? Obviamente a partir de información sistemática. Y ciertamente las evaluaciones con foco formativo tienen también un efecto más importante. Interesantemente, en la psicología se han producido algunos estudios recientes que muestran que el uso sistemático de evaluaciones, tanto en el sistema escolar como en la enseñanza incluso universitaria, incrementa significativamente el aprendizaje. Cuando estamos hablando del uso sistemático, es cuando estamos hablando de mediciones que son construidas para reforzar el proceso educativo de manera deliberada. Y de hecho muestran, y aquí son estudios más cognitivos, que como estrategia de retención es mucho más efectiva que aquellas que normalmente los estudiantes emplean para poder consolidar aprendizajes en la memoria de largo plazo. De manera que, en ese sentido, irnos por el camino fácil de la demonización de las mediciones sería obviamente una tragedia para el sistema educativo, porque estaríamos perdiendo una fuente esencial de información para promover procesos de mejoramiento. Pero también tenemos que tener conciencia que la sola introducción de mediciones o el solo acompañamiento de mediciones con presiones tampoco resuelve las cosas. Y es hacia allá donde voy a ir. Pero antes de llegar allá, permítanme pasar levemente por yo soy psicólogo y soy psicólogo social de origen, entonces me gusta por lo menos intentar pensar que las cosas que hago no están tan disociadas, entonces que lo que hago en educación se conecta con mi identidad como psicólogo social también. Y los psicólogos le prestamos enorme importancia a lo que se denomina los procesos autorregulatorios, que de hecho es esencial para la vida adulta, o sea, para la vida en general, ¿no es cierto? Ser capaces de autorregularnos, de mejorar sistemáticamente, etc. Y en general eso es lo que buscamos hacer como individuos y como colectividades. O sea, todos queremos, ¿no es cierto?, estar orientados al aprendizaje y al mejoramiento de manera continua. ¿Qué es lo que hacemos las personas cuando no tenemos forma de saber cómo lo estamos haciendo? Porque la autorregulación se parte justamente del supuesto que las personas tomamos información acerca de cómo lo estamos haciendo para hacer ajustes. Y la psicología social nos dice que en ausencia de estándares externos objetivos, las personas y grupos desarrollamos lo que se denominó una profesora justamente cuando yo estaba en el doctorado, ilusiones positivas, que nos hacen sentir que lo estamos haciendo bien. La forma más típica de este fenómeno es lo que se ha llamado el fenómeno de sentirse mejor que el promedio. El ejemplo muy fácil de hacer para demostrarlo es que yo casi siempre en mis clases de psicología social le pregunto a mis estudiantes dónde se sienten ellos al compararse con sus compañeros de clase. ¿En la mitad superior o en la mitad inferior, por ejemplo, en términos intelectuales? Y más o menos el 80% de los estudiantes sostienen que están en la mitad superior, ¿no es cierto? Estadísticamente eso es imposible, ¿no es cierto? Porque aproximadamente la mitad de ellos va a estar por encima del promedio. Pero eso es lo que nos pasa a los seres humanos, que en general vivimos pensando que somos un poco mejor de lo que efectivamente somos. Eso es bueno, de paso está ligado con la autoestima. Pero eso tiene que ver, o sea, y es parte también de lo que nos motiva a seguir perseverando es pensar que somos capaces de hacer incluso cosas que probablemente no seríamos a lo mejor capaces de hacer. Entonces, esta sensación positiva que las personas desarrollamos se alimenta justamente en ausencia de estándares objetivos. Y la comparación con otros, que es una forma de ajustar justamente lo que nosotros vamos a hacer autorregulatoriamente, tiene mucho que ver con la motivación que tenemos. Y este es un fenómeno que ha sido muy estudiado en la psicología social, lo que se ha llamado la comparación social. Ustedes se fijan que ustedes le entregan un resultado de una prueba a un estudiante cualquier prueba, y lo primero que un estudiante hace al mirar su nota es preguntarse cómo le fue a otros, ¿no? Y van y le preguntan a otros. ¿A quién le preguntan? ¿Se han preguntado a quién le preguntan las personas? Usted. Le preguntan a otros parecidos, ¿no es cierto? Si un estudiante lo hace pésimo en un curso, sería bastante malo para su autoestima ir a preguntarle al que lo hace mejor en la clase cómo le fue en la prueba, porque va a descubrir lo que es obvio, esto que le fue mucho peor. Entonces las personas en ese sentido usamos lo que se denomina estrategias sesgadas de comparación. Cuando queremos sentirnos bien, buscamos compararnos con otro parecido pero levemente inferior. Y cuando queremos aprender, buscamos compararnos con alguien parecido pero levemente superior.
Entonces, esto tiene que ver con conocer los procesos autorregulatorios normales fuera de los contextos de las políticas, entre comillas, por ejemplo, educativas, ayuda a entender cuál es el rol que tienen las mediciones, que son justamente las que proveen la base para procesos regulatorios. Y entonces, cuando las personas y grupos están auténticamente motivados a mejorar, cambian su plan, el plan comparativo, desde aquel en que lo básico es simplemente buscar sentirnos bien, que es lo que casi siempre hacemos de paso, a un plan donde buscamos compararnos con otros que lo hacen mejor para justamente aprender y mejorar. ¿Ya? Y esto tiene mucho que ver con lo que es la esencia de lo que tiene este seminario, que es justamente aprender de las experiencias de otros, incidentalmente, pero también esto tiene que ver con el sentido que tienen las mediciones y cómo las usamos en el contexto educativo. ¿Ya? Entonces, partamos ahora entrando en el territorio justo de lo que nos interesa. ¿Qué es lo que pasa cuando se enfatiza unilateralmente el uso de las mediciones? O su uso con fines de apoyo, o su uso con fines de responsabilización. Sabemos que el mundo real no es ni blanco ni negro, pero hay momentos en que alguna de estas dos polos ha sido parte como de lo que ha dominado. Y de hecho uno puede pensar que la responsabilización es una tendencia que ha pesado mucho en los últimos años en las políticas educativas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay énfasis en la responsabilización pero sin apoyo? En esta visión se asume que una combinación de metas claras, o sea, saber hacia dónde uno quiere ir, y mediciones para establecer justamente las brechas entre dónde estamos y dónde queremos llegar, serían suficientes para garantizar el mejoramiento. O sea, generar conciencia de la distancia, de la brecha, sería suficiente para asegurar que las instituciones educativas harían todo lo posible para acortar esa brecha de manera directa. Sin embargo, y de hecho, a veces la gente dice, bueno, tal vez no es totalmente suficiente, entonces hagamos lo siguiente, agreguémosle a eso incentivos o penalizaciones. Premiemos a las escuelas que acortan la brecha más rápido, amenacemos a las escuelas que no logran acortar la brecha. Eso es conocido, ¿no es cierto? La evidencia del mejoramiento en estas condiciones es débil, observándose que las escuelas y los actores educativos experimentan frustración cuando la presión de responsabilización no se acompaña de suficiente apoyo. Porque evidentemente lo que pasa es que muchas escuelas incluso saben qué hacer para acortar la brecha, pero no sienten contar con todos los recursos, con el tiempo, con los medios, etcétera, que harían posible materializar esos planes. Entonces, en estas condiciones, cuando hay un exceso de responsabilización sin apoyo, se observa una serie de distorsiones bastante conocidas. De hecho, la investigación norteamericana es la que más ha alimentado esta discusión en años recientes. Lo que tiende a pasar es que se observa lo que se denominan comportamientos estratégicos que distorsionan el proceso educativo y pueden producir cambios aparentes. ¿A qué me refiero con comportamiento estratégico? Bueno, por supuesto, preparar la prueba. O sea, focalizar la enseñanza en aquello que se supone va a ser medido, en los temas que van a ser medidos, en las formas que se usa para medir. Por ejemplo, alterando los procesos de evaluación de aula para hacerlos equivalentes a las evaluaciones externas estandarizadas. Y, en general, lo que se denomina esto como preparación de la prueba, con lo cual se produce un estrechamiento curricular. O sea, el currículum general deja de ser el referente y el currículum efectivo es el currículum medido. Y se producen cambios que son aparentes más que reales porque hay ejemplos, en el caso norteamericano, donde existe una prueba nacional como el CIMSE nuestro, pero que es muestral. ¿Ya? Y existen pruebas locales, estatales o de distritos, que son sobre las cuales existe la presión. Y lo que allí se ha constatado en varios casos es que en las pruebas locales, donde hay presión, se producen mejoramientos de desempeño. Pero en la prueba nacional, estabilidad. Entonces, lo que eso estaría mostrando es que efectivamente los docentes han sido capaces de preparar adecuadamente a los estudiantes para que rindan en las pruebas, pero no los han formado en el sentido más amplio, que es lo que todos esperamos. Y hay que decir que esto a veces se ha acompañado de un cierto optimismo
poco realista, y voy a ser claro porque esto puede sonar como que estoy disparándole al propio CEPA, ¿no? Al decir, en otros lugares, porque se ha pensado que la metodología de valor agregado, que entrega información importante a partir de las pruebas, podría ayudar a entender mejor qué es lo que están haciendo las escuelas. Y eso sería es como parte de este plan de un uso intenso de las mediciones. Nosotros sabemos que el valor agregado es una herramienta muy valiosa, es una información adicional, pero tampoco es panacea, no es una salvación, es un elemento más del plan. Bueno, y en este contexto esto es lo que provoca típicamente en las escuelas, especialmente aquellas que están más carentes de apoyo y frustración. Y es allí donde se alimenta esta tentación de decir abandonemos del todo las pruebas. Y por eso que hace tanto sentido en el mundo escolar la campaña de Alto al CIMSE para muchos. Porque la sensación de agobio que la gente tiene es justamente de que hay mucha presión y hay poco apoyo. En el otro extremo, bueno, esto es parte de lo mismo. O sea, perdón, esto para reforzar lo que he estado diciendo, el mejoramiento, ¿qué tanto se ha visto? O sea, ¿cuál es el efecto efectivo de estas? Cuando se han estudiado sistemáticamente los efectos de estas medidas, se ha visto que en el logro mismo los efectos son bastante tenues, algo más fuertes en matemática, pero no mucho en otros sectores. Y lamentablemente la investigación sobre esto está concentrada fundamentalmente en dos países, que son Estados Unidos e Inglaterra. O sea, no tenemos evidencia más amplia internacional. Y los efectos están en los que se llaman comportamiento estratégico, que ya los he mencionado. Bueno. ¿Qué pasa cuando ahora hacemos uso de responsabilización sin apoyo? Es el otro extremo, ¿no es cierto? Aquí la autonomía de los actores educativos, sean estos públicos o privados, en el uso de recursos públicos sin responsabilización tampoco conduce al mejoramiento. Muchas de las políticas, de hecho, latinoamericanas en materia educativa se han basado en esta idea de garantizar la oferta educativa, o sea, apoyar la oferta educativa, entregándole recursos suficientes, bueno, en general no suficientes, a las escuelas, pero no hay evaluación de su efectividad ni monitoreo de cómo las cosas están ocurriendo. O sea, es apoyo, por eso digo es apoyo sin responsabilización, sin monitoreo. En ese sentido, la existencia de sistemas de monitoreo basados en mediciones pasan a ser esenciales para identificar las áreas donde se requiere prestar atención y actuar. Pero sin esa información, entonces también de nuevo las escuelas están un poco a la deriva, ¿no? Están navegando, pero no saben mucho en qué dirección, ni a qué velocidad, ni si van a llegar o no al puerto. Entonces, también hay una ilusión allí de que solo entregando autonomía vamos a llegar muy lejos. En ese sentido, nuestro mensaje es ninguno de estos dos extremos funciona. Y me quiero referir a un caso que ha sido ocasionalmente mencionado, ha ganado alguna popularidad, bueno, internacionalmente, después de Finlandia. Finlandia ha sido siempre como el gran referente, ¿no es cierto? Pero Nueva Zelanda es un caso súper interesante, probablemente más realista para nosotros, no solo porque está en el sur del mundo, pero también porque es un país que tiene una realidad demográfica más diversa, a diferencia de Finlandia, ¿no es cierto?, donde hay un grupo indígena muy fuerte, muy poderoso, los maoríes, y donde hay un sistema educativo que ha sido altamente efectivo. Es un sistema que ha optado por no tener pruebas nacionales en el nivel primario. Y alguna gente entonces ha sacado la conclusión de que ese es como el modelo a seguir, o sea, un modelo que no tiene pruebas pero que lo hace súper bien, ¿ya? Y uno cuando mira un informe que yo creo muy revelador de hace un par de años atrás de la OECD sobre cómo funciona Nueva Zelanda, uno descubre que en realidad el ejemplo del que estamos hablando no es de apoyo sin responsabilización, sino que es una muy buena mezcla de apoyo con responsabilización. Entonces lo pongo aquí como un ejemplo para no decir que, como algunos han interpretado, que el caso de Nueva Zelanda es solamente un ejemplo donde el apoyo funciona unilateralmente. No. De hecho, lo que hace este sistema es que emplea pruebas, pero no pruebas nacionales únicas, sino que tiene baterías de pruebas que entrega a las escuelas y responsabiliza a los sistemas escolares para monitorear sistemática, regularmente, el desempeño de sus estudiantes para tomar acciones. Y tiene un gran énfasis en el desarrollo profesional. Con todo, y siendo un país que invierte muchísimo en educación, mucho más que nosotros ciertamente, las recomendaciones de la OECD apuntan en el sentido de
afianzar aún más el desarrollo profesional, porque esa es la base para poder sustentar un sistema de esa naturaleza, desarrollo profesional de los docentes y de los directores. Lo que ellos hacen para poder asegurar el funcionamiento de su sistema es tener estándares bastante sólidos y claros sobre lo que se espera que sus estudiantes hagan y tener sistemas de medición que apunten a identificar con claridad cuánto de esos estándares están cumpliendo sus estudiantes. La responsabilidad está en las escuelas, pero hay un sentido colectivo de hacerse cargo de que todas las escuelas funcionen bien, incluyendo ciertamente aquellas que atienden a la población maorí. Así que este es un súper buen ejemplo, creo yo, de un equilibrio en ausencia de mediciones externas nacionales. Pero casi todas esas mediciones, como digo, son desarrolladas centralmente y entregadas a los sistemas, a las escuelas. Agrego a lo anterior, como contexto, la información, o sea, hay un informe que emitió la OECD hace justo un año, muy interesante, que lo que hizo fue evaluar 28 sistemas educativos en el mundo. Analizó 28 sistemas educativos en el mundo y lo que buscó no era una especie de resumen cuantitativo de lo que hacían, sino que una especie de análisis más cualitativo de cómo estaban abordando el uso de las mediciones en el sistema escolar. Y en este informe se revisan todas las mediciones que uno pueda pensar. Las mediciones de estudiantes, las mediciones de docentes, o sea, las evaluaciones de docentes, las evaluaciones de directores, las evaluaciones de escuela y las evaluaciones del sistema. O sea, todo, ¿no? Y hay algunas conclusiones que son súper importantes para tener en cuenta para nosotros. Por lo pronto se reconoce que las evaluaciones se están expandiendo y aumentan en su diversidad. O sea, la ilusión de que vamos a poder deshacernos de ellas no tiene mucho sustento. O sea, hay que hacerse cargo de que es parte del paisaje de la educación tener mediciones. Los indicadores educativos tienen un rol cada vez más preponderante en la discusión educacional y su uso para decisiones es fundamental porque en el mundo en general, y esto no es solamente en la educación, se ha hecho mucho más fuerte lo que se ha llamado este énfasis en la toma de decisión basada en evidencia. O sea, la idea es que los que toman decisiones, a nivel, por ejemplo, el caso de educación del Ministerio de Educación, pero también los parlamentarios, tengan evidencia, o sea, no se basen solamente en su intuición o en la fuerza argumentativa de sus posiciones, o en las ideologías, sino que ojalá acudan a lo que se sabe que funciona o no funciona, ¿no es cierto? Y por tanto, en ese sentido, la evidencia pasa a tener un peso mucho más fuerte. Y además se ve que en todo el mundo crece la importancia de los estándares, que son expectativas, ojalá, socialmente acordadas acerca de lo que queremos que nuestros estudiantes conozcan y sean capaces de hacer. O sea, este esfuerzo por formalizar estándares, que para nosotros es relativamente natural porque tenemos currículum nacional, unitario, pero fíjense que en muchos países no es así. Sin ir más lejos, nuestro vecino, nuestro hermano más grande aquí en el continente, en Brasil, no tiene estándares nacionales de educación. Y es uno de los problemas a los que ellos atribuyen las fuertes desigualdades que hay educacionales en Brasil, entre los estados y las desigualdades sociales también. Y respecto de los sistemas de medición o evaluación, estas son las recomendaciones fundamentales. Uno es alinear evaluaciones con metas educativas. Por supuesto que eso supone que haya estándares. Pero una vez que uno tiene estándares, lo lógico, lo único coherente, lo único sensato es alinear las evaluaciones a esos estándares. Insisto, Chile tiene estándares, por tanto, o tiene currículum nacional y ahí se han desarrollado estándares. Lo lógico es que las pruebas estén alineadas. Nadie discute eso, o nadie ha discutido eso respecto al CINCE, pero sorprendentemente sí ha sido fuertemente discutido respecto de la PSU. Y cuando uno lee este informe, uno dice, ¿cuál es el sentido de discutir eso respecto de la PSU? Si lo que dice la sabiduría internacional es que todas las mediciones educacionales tienen que estar alineadas a lo que se supone que los alumnos tienen que aprender. ¿Cuál sería el sentido de medir algo que no se enseña? Es ridículo, ¿no es cierto? Por tanto, esa lección sirve para todo, por supuesto también para las pruebas de término de la enseñanza media como la PSU. Conectar los resultados de las evaluaciones con el mejoramiento de las prácticas en el aula. Este es como el gran desafío realmente, porque el corazón de las reformas educacionales es querer llegar al aula. Nadie lo deja de decir, pero la posibilidad de llegar al aula
depende fundamentalmente que haya una mediación de los docentes. Sin la colaboración de los docentes no hay políticas educativas efectivas. Si solo reformamos, por decirlo así, el sistema, entre comillas, y no aseguramos que llegamos al aula, probablemente vamos a tener la sensación de que hemos hecho cosas importantes, pero no vamos a haber cambiado lo que explica que los alumnos aprendan y mejoren sistemáticamente. Por tanto, aquí es otro punto que las pruebas tienen que favorecer, tienen que ser tomadas como una herramienta para el mejoramiento de las prácticas de aula. Hay que controlar las distorsiones, como las que ya he mencionado, especialmente cuando se usan con fines de responsabilización, poner a los estudiantes en el centro del diseño de las políticas de calidad, por eso el tema de llegar a las prácticas de aula y no olvidarnos de los estudiantes, sino que es para ellos que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Desarrollar capacidad en todos los niveles, especialmente, dice, para que profesores y directores puedan aprovechar la información proveniente de mediciones. Aquí el informe de la OECD se hace cargo de algo que es familiar para nosotros, pero que es internacional, que lamentablemente la evaluación no ha formado parte sistemática de la profesionalización docente, y que para muchos docentes el tema de las evaluaciones y las mediciones es como una cuestión paralela y a veces ajena. Muchas veces, en muchas partes del mundo, las escuelas formadoras de docentes subrepresentan este tema, por ejemplo, omiten del todo en muchas partes, creo que también en Chile, las mediciones externas estandarizadas, que son parte de lo que con lo que tenemos que lidiar cotidianamente, pero en general la formación en materia de evaluación son más débiles. Y de hecho, ustedes probablemente saben, la evaluación docente en Chile o la asignación de excelencia pedagógica ha mostrado invariablemente, todos los años, que uno de los aspectos más débiles del desempeño docente está en este ámbito. Por tanto, allí hay un foco súper importante. Asegurar que la política educativa se pueda adaptar a las necesidades locales, cuando existen sistemas con exigencias nacionales comunes, y sabemos que hay realidades locales heterogéneas, y finalmente buscar consensos para asegurar la sustentabilidad de las políticas de calidad, porque también este es otro de los problemas. Probablemente Chile no es un ejemplo grave en esta materia, pero si uno mira el panorama del vecindario en Latinoamérica, cambio ni siquiera de gobierno, cambio de ministro y se altera completamente la política educativa. Y las políticas educativas o son de largo plazo o son totalmente inútiles. Entonces, en ese sentido también es una recomendación de que esto se haga con una perspectiva de largo plazo, por tanto con acuerdo y no por la vía de la imposición. Entonces, recientemente también, y con esto voy cerrando la parte ¿qué recomienda un informe bien interesante acerca del uso que es justamente el uso de incentivos basados en responsabilización, que era la política que ha dominado un poco recientemente el mundo? Lo que dice es que, a pesar de que los incentivos han sido usados por décadas, nosotros esto ya llevamos bastante, los tomadores de decisiones y educadores aún no saben cómo usarlos para producir efectos positivos. Esto es bien interesante. Se está usando una herramienta sobre la cual todavía no sabemos suficientemente, y el éxito de estos programas es más bien modesto. Esto es lo que dice una comisión de expertos, norteamericana en este caso, pero que representa el Consejo Nacional de Ciencia de Estados Unidos. O sea, son gente bastante prestigiada. Dice que se deben estudiar cuidadosamente para establecer qué tipo de incentivos son efectivos. La experimentación en este ámbito, dice, no debe posponer la inversión en otros aspectos del sistema educativo que probablemente son fundamentales para que los incentivos sean efectivos, y ahí habla de los apoyos. Ninguna sorpresa en eso. De hecho, la segunda recomendación es estudiar sistemáticamente los programas de incentivos, analizando sus efectos, aspectos claves como quién es el foco, qué incentivos se usan, qué consecuencias tienen y qué tipos de apoyos se ofrecen a la escuela y profesores para mejorar. O sea, nadie piensa que los incentivos por sí solos, esa es la ingenuidad de las políticas de incentivos, es como creer que los procesos pedagógicos funcionan solos. Y no se hace cargo de que el incentivo genera una presión que probablemente es necesaria, pero que eso tiene que ser acompañado de suficientes apoyos. ¿Ok? Bueno, entonces, mediciones que tienen un foco en responsabilización y en desarrollo tienen leves diferencias, pueden combinarse, pero no tienen leves diferencias, y esto lo quiero decir porque el rol que tiene, por ejemplo, la prueba CEPA es distinto del rol que tiene una prueba como CIMSE. Cuando estamos hablando de mediciones para responsabilización, muchas veces se dice evaluación del aprendizaje, y en el otro lado se habla a veces de evaluación para el aprendizaje. Entonces, en este caso, las exigencias de pruebas de este tipo es que sean altamente estandarizadas, comparables entre unidades educativas y en el tiempo. Diferenciación entre niveles de aprendizaje cuando existen estándares,
que definan niveles de logro esperado. Todo esto es conocido, es parte de lo que tiene que hacer bien el CIMSE, y yo creo que lo que uno puede decir con satisfacción es que felizmente el CIMSE eso lo hace bien. O sea, el CIMSE es técnicamente una buena prueba. Si hay algo que no se le puede cuestionar al CIMSE, es que, porque eso ya sería lo peor, ¿no? Entonces, o sea, tener una mala prueba que tenga altas consecuencias, porque mala prueba quiere decir que no es confiable, por ejemplo, y quiere decir que, por tanto, estamos tomando decisiones a ciegas, o creyéndole a números que en realidad no significan nada. Ese no es el caso. El riesgo es lo que ya hemos dicho. Fomento de acciones estratégicas, que están nuevamente repetidas allí. Y el desarrollo de planes pedagógicos orientados a mejorar el desempeño en las pruebas, también el otro riesgo, ¿no es cierto?, focalizándose en estudiantes próximos a los puntos de corte. Esto es lo que se ha observado en Estados Unidos, ¿no?, donde también tienen puntos de corte y lo que se ponen metas para superar esa barrera. Entonces se han identificado, allá le llaman a estos los alumnos burbuja. Entonces los profesores se focalizan justo en los que están por debajo del punto de corte para que mejoren. Entonces abandonan, por decirlo así, los que están arriba y los que están muy lejos para abajo, y se concentran, lo cual es también una mala práctica, evidentemente, educativa. O también se focalizan en estudiantes en quienes se piensa que pueden mejorar más, que son usualmente los que están más bien en la parte inferior de la distribución, porque se piensa que los que ya están bien difícilmente van a mejorar. Y de hecho, esto es interesante, hace poco estuvo acá una persona de un centro como el nuestro en Australia, y decía que la experiencia australiana es que están bien preocupados porque ya llevan muchos años en los cuales observan que año a año los estudiantes que parten bien no cambian durante el año, pero los estudiantes que parten mal suben. O sea, acortan brechas, pero en cierta forma abandonando a los estudiantes de buen desempeño. Y eso, al final, lo que les está pasando a la cuenta es que, como a ellos les importa mucho cómo les va en los rankings internacionales, y a ellos siempre les ha ido muy bien, les está yendo menos bien que antes. Y le están atribuyendo la causa de eso a esta focalización de la docencia solo en los estudiantes que están, por decirlo así, por debajo del promedio, y no a los que están bien. Además, bueno, las mediciones para el desarrollo son orientadas a docentes para que puedan diagnosticar necesidades específicas, y aquí se necesita contar con información, ojalá personalizada, sobre estudiantes específicos. Se deben diseñar de manera de facilitar su comprensión y utilidad instruccional. Digamos que eso representa un poco como la agenda para nosotros, como centro de medición, para desarrollar mediciones que puedan alimentar ese tipo de propósitos o servir ese tipo de propósitos. Lo que no quiere decir que no tengan que ser también, ojalá, estandarizadas, ojalá comparables, pero el foco es que tengan esta posibilidad de traducción instruccional. ¿Cuáles son los riesgos? Y algo que con lo cual ustedes seguramente han lidiado, aquellos de ustedes que han usado las pruebas, de esta u otras pruebas, es la complejidad de los sistemas de medición, la dificultad para comprender sus implicancias pedagógicas, la insuficiente preparación, típicamente en profesores y directores, para aprovechar la información de las mediciones. Bueno, y eso es de nuevo, se refuerza por lo que sabemos que ocurre en nuestro sistema escolar. Entonces, aquí hay un desafío que está obviamente ligado con el desarrollo profesional. O sea, las mediciones por sí solas no van a funcionar bien si no se acompaña de un plan de desarrollo profesional. Y yo creo que vamos a escuchar mucho seguramente las buenas prácticas de cómo los directores han trabajado para poder hacer un buen uso de esas mediciones. La pregunta del millón puede ser es si es posible combinar todo esto en un solo tipo de medición. O sea, ¿se pueden hacer buenas pruebas que sirvan simultáneamente de fines de responsabilización y fines de desarrollo, fines formativos? Uno puede decir, la respuesta no es definitiva. Yo diría que el informe de la OECD no es muy optimista en esa dirección. Más bien tiende a pensar como que es más fácil pensar que distintas pruebas van a servir estos propósitos. Entonces, que deberían coexistir en un sistema escolar mediciones que tengan finalidades de responsabilización con mediciones que tengan fines más formativos. Pero tampoco uno no se puede negar a la posibilidad de que uno busque, por ejemplo, potenciar en el CIMSE sus propósitos formativos, además de que va a seguir siendo una herramienta principalmente de responsabilización, como parte del sistema de aseguramiento de la calidad. Ya, entonces, como de eso se trata, ¿cuánto me queda en tiempo, Igor? ¿Estoy pasado? Me queda muy poco ya. Estoy cerca del final, en todo caso. Voy a decir, porque ustedes saben que existe un sistema de aseguramiento de calidad que ha sido creado recientemente o aprobado recientemente, que ya está el decreto que establece
La metodología fue publicada en el Diario Oficial. O sea, hasta ahí sabemos y entendemos que su uso efectivo no va a comenzar este año, sino el próximo, pero probablemente ya este año se va a empezar con una marcha blanca del sistema. ¿Ya? Entonces, en teoría el sistema justamente se hace cargo de esto incorporando aspectos de responsabilización y de apoyo. O sea, no es un sistema solo de responsabilización, para decirlo claramente. La parte de responsabilización es vía una metodología de ordenación de escuelas que se basa en un concepto ampliado de calidad, donde el CIMSE es en todo caso el componente principal, pero no el único. Y esto es bien importante porque hasta ahora solo hemos hablado de, entre comillas, todos sabemos que eso no es así, que el CIMSE haya medido la calidad, pero la discusión sobre resultados ha sido basada solo en CIMSE. Ahora se amplía. Y que además ajusta las exigencias a los contextos educativos. Voy a mostrar en un momento cómo se hace eso. Y el lado del apoyo tiene que ver con visitas que hace la agencia de calidad a las escuelas, cuya frecuencia se basa en el resultado de la ordenación. Las escuelas más visitadas son las que tienen más dificultades, más problemas en la ordenación. La intención es que la información de estas visitas debiera contribuir a focalizar esfuerzos de mejoramiento. Esos son los dos componentes esenciales del sistema de aseguramiento de calidad. Y en lo que se refiere a la metodología de ordenación, la metodología se basa en crear un índice de calidad educativo que recoge estos. Ahí en colores están los tres tipos de componentes. Por una parte está el CIMSE, está representado por la distribución de estudiantes en los niveles de aprendizaje. Ustedes saben, existen 3 niveles, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se distribuyen esos 3 niveles? Eso representa, porque la ley lo dice, que el CIMSE tiene que ser al menos 2/3 partes del índice de calidad. Entonces, la interpretación que hizo la agencia es que eso era ese índice. Es un tema abierto a debate. Yo personalmente me habría ido por el puntaje y no por la distribución entre los niveles de aprendizaje, pero así quedó en la metodología. Pero también está el puntaje CIMSE y la tendencia, que es cómo cambian las escuelas en el tiempo. Ambos aspectos, todos los otros aspectos pesan un 3%. Entonces, si uno suma 67 más 3 y más 3, eso es fácil, 73% del total del índice de calidad es CIMSE. ¿Ya? Y después vienen 4 indicadores basados en información de los estudiantes. La autoestima académica y motivación escolar, que es principalmente, yo diría, autoeficacia, leyéndolo un poco más psicológicamente, autoeficacia académica. El clima de convivencia escolar, clima en el aula. La participación y formación ciudadana. Todo esto medido a través de cuestionarios. Todavía no, que yo sepa, no está todavía clarificado cuáles van a ser esos cuestionarios, o sea, han estado piloteándose. Y hábitos de vida saludable. Todo eso basado en información proveniente de los estudiantes. Y hay además información a nivel de escuela, como la asistencia, la equidad de género, que tiene que ver con las diferencias de logro entre hombres y mujeres, cuando existen hombres y mujeres, obviamente, en la escuela. Obviamente en escuelas que son solo de hombres o solo de mujeres no se las penaliza porque no tienen equidad de género, no podrían tener. Pero es un componente que aparece cuando hay niños y niñas en una escuela. La retención y la titulación en el caso de los establecimientos técnicos profesionales. ¿Ok? Con todo eso, cada uno de esos indicadores se traslada a una escala de 0 a 100 y se lleva a un puntaje único que es el índice de calidad de la escuela. Luego, para ajustar esto se usa lo que se llama información de contexto y eso incluye todos estos aspectos que son el nivel de vulnerabilidad, la escolaridad de la madre, la ruralidad o aislamiento de la escuela, la entrada de alumnos con buen desempeño académico, es decir, cuando ingresan alumnos se constata cuál era el desempeño que tenían en sus escuelas de origen. Y entonces se ajusta también si una escuela tiende a recibir alumnos de mejor desempeño, que puede ser, por ejemplo, escuelas más selectivas, o reciben alumnos con más bajo desempeño, ¿no? Obviamente compensando ese tipo de efectos. Alumnos de ascendencia indígena, alumnos con necesidades educativas especiales y esto también como un índice del entorno de la escuela, la tasa de delitos de violencia intrafamiliar en la comuna donde está localizada la escuela. Entiendo que la idea es que eso se precise más porque obviamente la comuna es un índice, en muchos lugares es un territorio muy vasto, entonces tratar de focalizarlo más, pero por ahora va por ahí. Estas dos
fuentes de información, calidad y contexto se combinan de una forma que da lugar, aquí está el índice de calidad sin corregir, aquí están las características, sin corregir quiere decir así como surge de la combinación de todos los aspectos, aquí están las características del contexto en realidad, y eso determina que las exigencias vayan siendo ajustadas según el contexto. O sea, se les exige menos, si ustedes quieren, a escuelas que tienen un contexto más difícil y más a las que tienen un contexto más fácil. ¿Ya? Y más o menos se espera que en torno a un 15% de escuelas queden en esto fue una simulación con datos del 2011 que hizo la agencia, 15% en el nivel alto, como la mitad en el nivel medio, 23% en el nivel medio-bajo y 12% insuficiente, que son aquellas escuelas que luego de 4 oportunidades en que no, 4 años consecutivos en esa categoría, pueden perder la autorización para funcionar. ¿Ya? Listo. Entonces, sobre este sistema, es un sistema que considera dimensiones de responsabilización y apoyo, pero no las equilibra. Personalmente yo creo que está más fuertemente puesto el peso en la responsabilización que en el apoyo, porque las visitas no son una herramienta tan potente como para decir aquí estamos asegurando que las escuelas van a poder mejorar. La reordenación es un avance muy significativo en el sentido que del uso que se ha hecho del SIMS hasta ahora, al combinarlo con otros indicadores, o sea, es un gran avance. Y además ajustando la exigencia al contexto. Eso también es un gran avance. Pero la metodología, en mi opinión, contiene muchos aspectos que debieran ser monitoreados y ojalá revisados. ¿Ah? La ley lamentablemente pone limitaciones en cuándo puede ser revisada la metodología, pero por lo menos creo que es bueno advertir que eso admite discusión. Y creo que esta política tiene que implementarse de todas formas con una agenda muy sistemática para estar monitoreando los efectos que produce, porque la experiencia norteamericana con políticas parecidas a responsabilización es que se producen muchas distorsiones y hay que atenderlas y corregirlas. Entonces, en este contexto, ¿cuál es el rol que tienen las mediciones que tienen un foco formativo? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con CEPA? Es obviamente un rol complementario, entregando información que pueda ser usada con hay que decir que las pruebas per se no es una prueba formativa hasta que no se la usa con fines formativos. O sea, ninguna herramienta es, todos sabemos, ¿no? O sea, una televisión es televisión solamente cuando uno la enciende y la usa como televisión, o también la puede usar para tirársela por la cabeza a otra persona. O sea, es el uso que uno le da a las herramientas es lo que determina su efectividad. Para que ese efecto se materialice formativamente, lo que se requiere es involucrar directores y docentes. A los directores, para que ellos motiven el uso de información como base para las decisiones pedagógicas, eso, entre otras cosas, pero eso es fundamental, y a los docentes para que incluyan las mediciones como parte de su estrategia pedagógica, identificando necesidades de sus estudiantes específicos, retroalimentándolos formativamente y revisando sus prácticas de aulas, entre otras cosas. ¿Funciona esto? Bueno, con esta es mi última lámina. Hay un caso súper interesante que se publicó, de hecho salió una nota publicada en un diario de aquí hace un par de semanas, Londres, en una zona de Londres pobre, que ha tenido, que después de muchos años de política educativa, mostró resultados que fueron muy sorprendentes. Nadie vio venir esto. Resultados que mostraban que una alta tasa de estudiantes provenientes de escuelas con alta proporción de estudiantes pobres estaban llegando a la educación superior. Un gran éxito. Y la pregunta que se hicieron, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué nos fue tan bien? Esto es como la pregunta que uno querría hacerse, ¿no? ¿Por qué nos ha ido bien? Y ellos le encomendaron a agencias independientes que estudiaran el fenómeno. Y 2 agencias emitieron un informe hace menos de un mes. Y entre las cosas que esas agencias identificaron como claves del éxito, fíjense, una estrategia de apoyo de largo plazo. O sea, estas escuelas fueron, el plan de surgió en el tiempo de Tony Blair. Han habido cambios de gobierno, cambios de ministro, por cierto, pero el plan de apoyo se ha mantenido constante. Usar sistemáticamente la información sobre el desempeño de los estudiantes. Miren, sorpresa. O sea, esa es otra herramienta fundamental del plan de mejoramiento. Directores y profesores lideraron el cambio en escuelas con bajo rendimiento. O sea, se empoderó a las escuelas que estaban con problemas. Se les pidió que desarrollaran planes, se les entregaron los recursos, por supuesto, para implementar esos planes, pero empoderándolas en sus capacidades. Y en general, usando datos para rastrear desempeños de los estudiantes. O sea, la información, las evaluaciones, son parte de la estrategia. No se agotan en sí mismas, pero son parte esencial en un contexto de información y apoyo. Así que eso
para nosotros, para mí este ejemplo es de los buenos ejemplos para decir que, primero, porque yo creo que somos de todos los que estamos aquí, supongo, compartimos esta visión de que no hay nada fatalista en educación, felizmente, y que incluso en las condiciones más difíciles se pueden hacer bien las cosas cuando se planifica inteligentemente la solución, que en este caso no es solamente poner presión, sino que asegurar un grado de presión, pero en un contexto de apoyo sistemático. Ese es el sentido entonces de por qué queremos escuchar cómo ustedes, algunos de ustedes han estado haciendo uso de la información para procesos de mejoramiento, así que muchas gracias.